así que voy a aprovechar para presentar a mi compañera, que es la inspectora Virginia García Manrique, ¿vale? Compañera de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, también jefa de uno de los grupos de investigación que tenemos en la unidad, en su caso, jefa del grupo de uno de los grupos de redes, ¿vale? Que ahora después os explicará en qué consiste. Esta segunda ponencia pues, va más enfocada a que conozcáis de cerca lo que es la Policía Nacional y que pues, tengáis como posibilidad de futuro el conocer nuestra existencia y que es una posibilidad dentro de la rama que estáis estudiando, ¿vale? Como ingenieros informáticos. Entonces voy a empezar comentándoos lo que es la Policía Nacional. Somos una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, ¿vale? Junto con la Guardia Civil, que es el otro operador de seguridad nacional. Y en el caso de la Policía Nacional estamos divididos en 5 grandes áreas temáticas, ¿vale? La primera de ellas, a la cual pertenecemos nosotros, es Policía Judicial, ¿vale? Somos las unidades de investigación propiamente dichas. Investigamos todo tipo de delitos y somos pues, la herramienta de la autoridad judicial para poder investigar los hechos, recopilar los objetos del delito y ponerlo todo ello a disposición de la autoridad judicial. Hay más unidades de investigación dentro de la policía. En segundo lugar estaría la Comisaría General de Información, ¿vale? Que es algo similar a la Policía Judicial, pero están más encaminados a la investigación de los delitos que atentan contra la seguridad nacional, ¿vale? Seguridad nacional, infraestructuras críticas, etcétera. Esto incluiría, por ejemplo, terrorismo, tráfico de armas, en fin, los delitos, digamos, que atentan contra la seguridad nacional. Y también en el área de extranjería tienen parte de sus competencias dentro de Policía Judicial, de investigación, ¿vale? Ellos investigan delitos como la trata de seres humanos, falsificación documental, etcétera. Otra de las grandes áreas de la policía es el área de policía científica, ¿vale? Serían los criminalistas de la policía, todas aquellas áreas especializadas en el ámbito forense, ¿vale? Tenemos acústica forense, ADN, recopilación de huellas dactilares y su comparación, informática forense, por supuesto, ¿vale? Y por último, las unidades uniformadas, que es lo que más se ve, ¿vale? Cuando vais por la calle, pues veis unidades radiopatrullas. Este tipo de unidades estarían incardinadas dentro de lo que sería seguridad ciudadana, ¿vale? Radiopatrullas, los guías caninos, caballería, las unidades de intervención, los antidisturbios, ¿vale? Todo ese tipo de unidades dependerían de seguridad ciudadana. Esas son las 5 grandes áreas. Como os digo, dependemos de Policía Judicial. ¿Cómo estamos repartidos en el territorio? Pues Policía Nacional, frente a Guardia Civil, donde trabaja es en las capitales de provincia y aquellas ciudades que por el volumen de población, pues así está acordado por el gobierno, ¿vale? Entonces, como veis ahí, la mayoría de funcionarios de Policía Nacional nos encontramos en Madrid, así como las principales ciudades de España, Valencia, Sevilla, Málaga, las islas, ¿vale? Además, el volumen de esas esferas depende de, digamos, como la densidad de policías en la ciudad, ¿vale? Por eso, por ejemplo, parece que hay más policías en Ceuta que en ciudades como Castellón, ¿vale? Porque al estar más oscuro es porque hay mayor densidad de policías. Hay más policías por ciudadano. Si acudimos al artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nos define lo que es la Policía Judicial. Y nos dice que tiene por objeto, y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación, practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Por lo tanto, somos una herramienta de la autoridad judicial para poder encausar todos los hechos delictivos que se cometen en nuestra demarcación, ¿vale?
Si acudimos al ámbito de la ciberdelincuencia, pues este año, precisamente, es el 30 aniversario de nuestra unidad, de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, ¿vale? Lo más antiguo que se recuerda en cuanto a investigación de delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías o en la red, pues data de allá de 1995, en la que probablemente un par de funcionarios pues les dieron la libertad de empezar a investigar este tipo de hechos que obviamente se empezarían ya a producir de forma muy escasa y de forma probablemente muy sencilla, pero ya empezó a haber algo. En el año 2000 se crea la Brigada de Investigación Tecnológica dentro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que luego en el año 2013 ya cobraríamos el estatus de unidad propia dentro de la policía, siendo la Unidad de Investigación Tecnológica. Y desde hace poquito se ha publicado ya el BOE, en el cual se nos cambia la denominación y pasamos a estar compuestos de 3 brigadas ya y de ser la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Las diferentes unidades de la policía se encuentran definidas dentro de una orden ministerial, en este caso del Ministerio del Interior, y en el caso de nuestra unidad la define como que a la Unidad Central de Ciberdelincuencia le corresponde la investigación y persecución a nivel nacional e internacional de las actividades delictivas en las que el uso de las nuevas tecnologías o sistemas de información supongan el instrumento o medio fundamental de comisión. Ahí está la clave. Y que estén relacionadas con el patrimonio, el consumo, la indemnidad del menor, la pornografía infantil, la libertad sexual, el honor, la intimidad, las redes sociales, los fraudes, la propiedad intelectual e industrial, así como aquellas que atenten contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas de información, lo que hemos visto antes, y comunicaciones. Asimismo, se constituye como el Centro de Prevención y Respuesta e-Crime de la Policía Nacional. Nos hace un ámbito competencial, ¿vale?, cuando el hecho delictivo se haya producido mediante el uso de las nuevas tecnologías o sistemas de información, y luego un numerus clausus de las diferentes competencias por tipo de delito que están otorgadas a la policía y que, como ahora después os explicará Virginia mostrándoos el organigrama de la unidad, pues son cada uno de los grupos de investigación que componen la unidad, ¿vale? ¿Cómo de grande es el problema de cibercriminalidad? Pues bueno, como me imagino que todos sabréis, es un problema terrible, ¿vale? Además, que no deja de crecer. En la actualidad, en el año 2023, que son los últimos datos oficiales publicados por la Secretaría de Estado de Seguridad, en concreto por el Gabinete de Estudios de la Secretaría de Estado, en el informe sobre estudios sobre la cibercriminalidad de 2023, nos habla de que se cometieron 472.000 hechos delictivos haciendo uso de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, esto supone ya casi o más del 40% del total de la delincuencia, ¿vale? Por lo tanto, son unos datos bastante escabrosos. Y además, os he de decir que no son datos reales, son datos oficiales, ¿vale? Serían datos reales si se incluyese, por ejemplo, yo que antes de trabajar en ciberataques he trabajado en investigación de pornografía infantil, si se incluyesen todos los reportes que recibimos de los proveedores de servicio, que como no se denuncian oficialmente no figuran, pero que se vienen recibiendo del orden de 30.000 informes anuales solo por Policía Nacional, que Guardia Civil recibe otros tantos, ¿vale?, al año, de reportando usuarios que estarían distribuyendo o accediendo a archivos de explotación sexual infantil. Lo que sí que se denuncia en todos los casos es el fraude, por eso es el 90%, porque a todos los que estáis aquí os quitan 10 euros de la cuenta y perdéis el culo, y perdón por la expresión, en ir a una comisaría a denunciar, oye, que me han quitado 10 euros de la cuenta. Imaginaos si cada persona a la cual le roban sus datos personales, por ejemplo, en un ciberataque, fuese a la comisaría a denunciar. ¿Alguno estáis al tanto del ciberataque contra el Corte Inglés? Que ocurrió hace aproximadamente un mes. Os llegó un correo notificándoos que habíais sido víctimas de un ciberataque y que vuestros datos
pues habían sido exfiltrados por un actor malicioso. Pues imaginaos el número de clientes que tiene el Corte Inglés si se viese reflejado aquí, ¿vale? Podría considerarse cada uno de esos hechos como un hecho delictivo, como es en el caso de fraude. Por lo tanto, obviamente el fraude es una lacra, pero no lo es todo, ¿vale? Y la cifra real sería mucho mayor. Y ahora ya le doy paso a Virginia, que os va a comentar el organigrama de la unidad. Lo que quieras. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Como ha comentado mi compañero, yo me llamo Virginia, soy inspectora de una de las mejores instituciones del mundo, que es la Policía Nacional, en la que llevo más de 15 años y al menos 10 en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, ¿vale? Más de 10, diría yo. Entonces, bueno, os voy a contar, vamos a seguir un poco con la presentación que estaba haciendo el compañero, para exponeros el organigrama de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Cuando yo llegué, justo, pues andaba ya cambiando de unidad, o sea, cambiando a unidad. Entonces, nos componemos, ahora mismo, hoy en día, estamos compuestos de 3 brigadas, como es, bueno, en principio tenemos la Brigada Central de Investigación Tecnológica, que es la más antigua, con 2 secciones, ¿vale? La sección de protección al menor y la sección de redes sociales a la que yo pertenezco, ¿vale? Ahora vamos a desglosar un poquito lo que hace cada brigada y cada sección, pero bueno, así a grandes rasgos, la sección de pornografía infantil se encarga, como su nombre indica, de la protección al menor y de investigar todos los delitos de pornografía infantil y similares, ¿vale? Abusos, etcétera. La sección de redes es una sección que se encarga de investigar todo tipo de delitos que se cometan a través de las redes sociales, así como trabajar en la identificación de perfiles para identificar delincuentes de ese y otros delitos. Una segunda brigada, que es la Brigada Central de Fraude Informático, está compuesta también por 2 secciones, que es la sección de fraude bancario empresarial y la sección de fraude en el comercio electrónico, ¿vale? Luego tenemos fraude bancario, fraude empresarial, ciberamenazas financieras y fraude en el comercio electrónico. Esta brigada se encarga de investigar todos los fraudes o la mayor parte de los fraudes que se cometen a través de Internet. Yo siempre digo que el mundo de la ciberdelincuencia es complicado porque es global, ¿no? Hoy en día, y porque todos los delitos que os podáis imaginar, todos los delitos que se cometen en el mundo real, al final tienen su espejo en el mundo virtual, ¿vale? La diferencia es que, bueno, en el mundo real corremos una serie de riesgos que muchísimas veces no se corren en el mundo virtual, ¿no? Porque ya si vamos a cometer un robo no tenemos que pensar en el plan de huida, porque ya estamos anónimos, ¿no? Tenemos que pensar en cómo anonimizar nuestras conexiones. Por lo tanto, muchas veces cometer delitos y fraudes a través del mundo virtual es más sencillo, que se corren menos riesgos que a través del mundo real, ¿vale? Y luego tenemos una tercera brigada, que es la Brigada Central de Seguridad Informática, con una sección de delitos en las telecomunicaciones y criptoactivos y una sección de fraude de la seguridad lógica, ¿vale? Además tenemos dos grupos de ciberataques y un grupo técnico operativo, ¿no? Que es el que se encarga de dar apoyo no solamente a la unidad, sino a muchas otras unidades, ¿no? En la extracción de información y todo tipo de temas técnicos. Bueno, pues empezando por la Brigada Central de Investigación Tecnológica, que es a la que pertenezco, bueno, como os comentaba, le compete la investigación de los delitos contra las personas cometidos mediante el uso de las nuevas tecnologías, como es el caso de los relacionados con la explotación sexual infantil en sus diferentes modalidades y aquellos llevados a cabo a través de las redes sociales, foros, páginas web, etcétera, facilitando la coordinación y el apoyo del resto de unidades, ¿vale? Efectivamente, en las redes nosotros, además, en redes sociales, no solamente, como os comentaba, no solamente investigamos y perseguimos los delitos cometidos a través de las redes, sino que además podemos dar apoyo a otras unidades a la hora de identificación de perfiles y de criminales, ¿vale? En la sección de protección al menor se encargan de investigar tenencia, acceso a la pornografía infantil, distribución, venta, producción de pornografía infantil, corrupción de menores, child grooming, abusos, agresión sexual a menores de 16 años y la identificación de víctimas. Esto, evidentemente, se trabaja
a nivel internacional. Se hacen reportes, ¿no? Vienen reportes de organizaciones como el ECMEC que hacen reportes sobre víctimas que hay que identificar porque son víctimas que han sufrido algún tipo de abuso en algún momento, ¿no? Hay mucho trabajo y los compañeros, la verdad es que trabajan mucho y muy bien. La sección de redes, que es a la que pertenezco, nos encargamos de investigar todo tipo de delitos, como os comentaba, que se cometen a través de las redes sociales. Desde delitos contra la intimidad, el honor, tanto como ya, sobre todo, revelaciones de secretos, unidas a otros delitos. Ya, como os digo, los delitos que se cometen a través de las redes, todos los que os podéis imaginar, todo lo que se comete en el mundo real, pues transportados al mundo virtual. Revelaciones de secretos unidas a extorsiones, unidas a acosos, delitos contra la libertad como amenazas, acoso y extorsiones, evidentemente, estafas virales a través de las redes, pues como las famosas que conocéis todos, la estafa del hijo en apuros, la de decirle a tu madre que soy tu hijo y necesito que me hagas una transferencia urgente porque ha tenido un problema, ¿no? Que esto es lo que nosotros llamamos muchas veces delitos perpetuos, ¿no? Que son delitos en los que trabajamos no solamente desde el punto de vista de la represión, sino en los que también trabajamos muchísimo desde el punto de vista de la prevención, ¿no? Operación Like, que es ahora se está llevando a cabo, una operación que consiste en dar likes, una estafa que consiste en dar likes para ganar dinero supuestamente, pero no deja de ser una estafa enorme. Nos encargamos también de delitos tipo ciberbullying, delitos contra la integridad moral y contra la salud pública, como es la venta ilegal de medicamentos y productos anabolizantes, etcétera, etcétera. Otro de los cometidos que tiene la sección de redes, que además de no solamente, como veis, en Policía Nacional y en la Unidad Central de Ciberdelincuencia en concreto, no solamente nos encargamos de la represión de delitos, que por supuesto que sí, sino también nos encargamos mucho de la prevención y también realizamos otro tipo de labores humanitarias como es la prevención al suicidio. ¿Vale? Nosotros, al trabajar en la sección en redes sociales, nos encargamos de identificar a todas aquellas personas que en algún momento publican en alguna red social una intención o una amenaza, una intención suicida. ¿Vale? Cualquier mensaje de tipo ideación suicida, sea en la red social que sea, nos llega a nosotros a la sección y tenemos el reto de identificar a esa persona en el menor tiempo posible, ¿no? para evitar que llegue a cometer esa ideación, ¿no? Esa conducta suicida que está planteando. Da igual que sea una red social, da igual que sea un juego, un videojuego o en cualquier foro, ¿vale? En el momento en el que se detecta alguna amenaza o algún mensaje de este tipo, nosotros tenemos que identificarlo ya sea por dirección IP, ya sea por fuentes abiertas, a través de las técnicas que utilizamos para identificar perfiles, y tendremos que mandar un coche para comprobar el estado de salud de la persona y evitar, evidentemente, que cometa el acto, ¿vale? El objetivo, como os digo, es destinado a atender comunicaciones urgentes e inaplazables y fija como acción prioritaria la identificación de la persona en riesgo y la prestación de la asistencia debida, ¿vale? Como actuación identificamos a las víctimas, enviamos ayuda para que no se lleve a cabo la conducta suicida, además de ofrecer apoyo y derivar especialistas 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año. Tenemos incluso un servicio de guardia por si estas amenazas se producen en horario nocturno, evidentemente también las atendemos, ¿vale? En cuanto a la Brigada Central de Fraude Informático, que es la segunda de las brigadas que os comentaba, bueno, pues le corresponde la investigación de todas las tipologías delictivas relacionadas con fraudes cometidos a través de Internet, el uso de las telecomunicaciones, incluyendo el ámbito electrónico, además de diferentes medios de pago, fraude bancario y empresarial, cuando el uso de las nuevas tecnologías y sistemas de información supongan el instrumento o medio fundamental para la comisión de las conductas delictivas. Evidentemente, en este área englobamos todo tipo de fraudes cometidos ya sea por medio electrónico o por elementos de comercio electrónico como son tarjetas, fraudes con tarjetas, engloba todo tipo de fraudes, ¿vale? Incluso el fraude empresarial, como también es el fraude al CEO, etcétera, etcétera. Como os digo, en la sección de fraude bancario empresarial serían los fraudes con los medios de pago, ¿vale? Como son estafas las que interviene una tarjeta bancaria física, todas las falsificaciones de tarjeta y los usos de las mismas para cometer posteriores delitos. Hablamos de carding, hablamos de skimming, suplantaciones de identidad en cuentas bancarias.
El carding, como bien sabéis, es cualquier tipo de uso ilícito de tarjetas bancarias. El skimming suele tener relación con la modificación del lector de tarjetas para copiar los datos de las tarjetas que después utilizan para falsificarlas, ¿vale? Como os comento, estafa cibernética consiste en falsificar o copiar tarjetas bancarias o robar información financiera de las mismas, ¿vale? O robo de datos personales que se hayan proporcionado online. Muchas veces, evidentemente, para llegar a cometer un fraude a través de Internet, es necesario, los criminales necesitan poder extraer cuanta más información personal de las víctimas posible para poder proceder al engaño, ¿no? El engaño necesario que exige la tipología de la estafa. Entonces, estos engaños se producen siempre a través de ingeniería social. Por eso, los cibercriminales tienen mucha presencia en redes sociales, utilizan mucho, aparte de robo de bases de datos, etcétera, etcétera, en los que están muchas veces esos ciberataques que ha comentado el compañero, se roban datos personales que acaban vendiéndose a otros criminales que van a utilizar para cometer otro tipo de delitos, ¿vale? Como es el caso de los fraudes online. Las principales herramientas que se utilizan para el carding se basan en el malware, evidentemente, y en el phishing. Phishing relacionado totalmente con la ingeniería social, que es la manera de engañarnos para hacernos creer, para que seamos nosotros mismos los que vamos a facilitar esos datos personales a los criminales, que después van a utilizar, evidentemente, en nuestra contra. Otras herramientas que se utilizan, algoritmos para generar números de tarjetas bancarias, skimming, que es, como hemos dicho, la manipulación en los cajeros automáticos para suplantar, para duplicar después esas bandas magnéticas. Algoritmos skimming, smishing y vishing, que al final es una forma de phishing, ¿no? Porque es una manera es el enlace que se envía, que todos habéis visto millones de veces en el teléfono móvil cuando se os envía un mensaje y dice: su banco va a proceder, hemos revisado una compra, tenemos una factura pendiente, por favor, si no ha sido usted, anúlela pinchando este enlace, y nosotros vamos y pinchamos. O tenemos un pedido de Amazon o de Correos Express que no nos ha llegado o que tiene algún problema, por favor, pinchen este enlace y proceda a cambiar la dirección o a solucionar el problema, ¿no? En ese momento es cuando estamos accediendo y estamos entrando en una página fraudulenta que nos va a pedir una serie de datos que nosotros mismos vamos a facilitar a los criminales para que nos roben, ¿vale? Robos de bases de datos que se producen siempre a través de ataques informáticos, o la mayoría de las veces. El shoulder surfing, famoso, que al final pensamos que no sucede, pero puede suceder, porque yo todas las mañanas voy en el tren y todas las mañanas veo a millones de personas con el teléfono móvil metiéndose muchas veces están escuchando podcasts, otras están viendo vídeos y otras muchas están consultando sus datos bancarios o metiéndose en sus páginas, empleando sus cuentas y contraseñas. Lo que no sabemos es que vamos abarrotados en el tren y que posiblemente puede haber o podría haber, ¿por qué no?, una persona detrás que está observando esas maniobras que estamos haciendo, ¿no? Tiendas falsas en connivencia con los estafadores, con los criminales, que simplemente en el momento en el que pasamos nuestras tarjetas de crédito son establecimientos en connivencia que están duplicando las bandas magnéticas y facilitando esos datos después a los cibercriminales. Skimming, robo de información de tarjetas de crédito utilizado en el momento de la transacción con la finalidad de reproducir o clonar la tarjeta de crédito o débito para su posterior uso fraudulento. En fin, esto se comete a diario, muchos siempre pensamos que bueno, millones de personas alguna vez han recibido la llamada de se ha realizado un cargo a su tarjeta. Lo que pasa que bueno, muchas veces, a veces el banco lo anula o en fin. Pero muchas veces no sabemos ni siquiera en qué momento han podido clonarnos la tarjeta de crédito, ¿no? Es otra sección de la que hablábamos, de sección de fraude en el comercio electrónico. Bueno, esto se encarga de fraudes tipo como fraude al CEO, que el fraude CEO es el conocido fraude donde lo que hacen es engañar a la persona, a una de las personas de la empresa que se encarga directamente de realizar las compras o de realizar los pagos o de realizar las transferencias importantes. Si engañan a esta persona, consiguen que realice transferencias a otras personas que no son a las que debería, ¿no? Haciéndose pasar por la empresa a la que tiene que pagar, bueno, de alguna manera cambiando las cuentas, etcétera, etcétera.
estos tipos de fraudes son millonarios para las empresas, ¿vale? No hablamos de fraudes de 2.000 o 3.000 euros, hablamos de millones de euros. Fraudes de alquileres vacacionales, ofertas de trabajo, estafas en páginas web, los famosos, como comentaba, parte del hijo en apuros, por ejemplo, es otra de las estafas de este tipo. El love scam, no está aquí, pero bueno, el love scam, que es la estafa del amor. Convencer a una persona de que necesitamos el dinero, de que nos hemos enamorado y de que queremos una relación con ella, pero que estamos en otro país y que para venir a España a casarnos o a vivir una vida en pareja de amor necesitamos que nos pague dinero, ¿no? Y luego los alquileres vacacionales. Esto es un clásico que por más que se dice, pues la gente desgraciadamente sigue cayendo, ¿no? Se suplantan las páginas de internet donde se ponen los anuncios vacacionales o se inventan, se crean anuncios fraudulentos y la gente hace reservas de pisos vacacionales que no existen. En el peor de los casos, el mejor de los casos es que pierden el dinero, en el peor de los casos es que además de perder el dinero se presentan el 31 de julio con las maletas y los 4 niños y no hay piso al que entrar, ¿vale? El phishing es lo que hemos visto, ¿no? Lo que he comentado, el phishing son ataques de ingeniería social para obtener datos personales que ayuden a consumar la estafa o el ilícito penal, ¿vale? De los cibercriminales. Normalmente son a través de correo electrónico. Se envía un enlace donde una vez que pinchamos nos redirige, nos dice que nos va a redirigir a la página del BBV, pero nos está redirigiendo a la página que ellos han considerado, ¿no? El smishing es, como os he comentado, los enlaces que redirigen a una página fraudulenta. Esto, como decía un compañero nuestro en un documental que ha hecho la unidad, que si no lo habéis visto tenéis la oportunidad de verlo, resume muy bien toda la labor que hacemos, se llama La Red y está en A3 Media, Player creo, y un compañero decía, nunca, bajo ningún concepto, pinchéis ningún enlace que os llega a través del teléfono móvil, nunca. Pues al final sigue pasando, porque al final somos humanos y la gente, bueno, pues se olvida, no se da cuenta, en fin. Bueno, Farming es otro de los ataques. Lo que hacen son ataques a los servidores DNS y introducen un malware que nos redirige a donde los cibercriminales quieren. ¿Vale? Estamos son todo ataques de ingeniería social que nos van a redirigir en vez de al sitio bueno al sitio falso. Todos tienen la finalidad de obtener datos personales, de que nosotros mismos seamos los que facilitemos a los criminales esos datos personales. Vamos a ser nosotros. El man in the middle, bueno, al final esto es un ataque que el criminal se interpone entre medias entre el usuario y la web, ¿vale? Y lo que hace es obtener todos los datos y toda la información que el usuario le está facilitando a la web. Fraude al CEO, ya he comentado un poco lo que es. Tiene como objetivo engañar a empleados que tienen acceso a los recursos económicos para que paguen una factura falsa o hagan una transferencia desde la cuenta de la compañía. Como decía, estos fraudes suponen millones de euros. Los fraudes al final, como bien ha dicho Javi, son delitos que al final son los que crean mucha alarma social, ¿no? Porque a todo el mundo, nadie le gusta que le toquen su dinero, a nadie le gusta pues, ver que le han vaciado la cuenta, en fin. Y son muy difíciles de perseguir porque muchas veces ni siquiera se puede recuperar ese dinero porque, como decía, hoy en día es global, la ciberdelincuencia es global, con lo cual es verdad que se hace mucha prevención, es verdad que se llevan muchísimas detenciones, pero la verdad es que al final los delitos siguen creciendo, ¿no? Ahora si va a seguir Javi con la Brigada Central de Seguridad Informática. Bien, pues sigo yo, que como es la brigada a la que pertenezco, os sigo yo comentando sobre ella. Como bien ha explicado Virginia, es la tercera brigada que compone la unidad, ¿vale? Y estamos centrados en la seguridad informática, lo que hemos visto en la charla anterior, la seguridad de la información, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿vale?
Se encarga, como bien dice la orden ministerial que la crea, de la persecución de delitos de alta especialización, ¿vale? Lo que habitualmente denominamos como high-tech crime, relacionados con ciberataques, creación y distribución de software malicioso, utilización de criptovalores como mecanismo de intercambio monetario en el entorno cibercriminal, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, cometidos mediante la utilización de nuevas tecnologías y fraudes del tipo BEC, así como el apoyo a las unidades de esta Comisaría General y unidades territoriales. Y también nos constituimos, que en concreto es el grupo de ciberataques el que se encarga de ello, como punto de contacto del Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest es una herramienta internacional para la cooperación policial internacional, policial y judicial, gracias a la cual pues, podemos compartir información en base al convenio, el convenio sobre la cibercriminalidad de Budapest y sus posteriores protocolos, ¿vale? Entonces, es una herramienta bastante útil, sobre todo para obtener información de países que no están dentro de nuestro ámbito cercano de legislación, ya sea la Unión Europea o países cercanos a nuestras legislaciones, como por ejemplo Estados Unidos, con los cuales puede existir un convenio de cooperación mutua bilateral para el intercambio de información. Cuando no existen esos mecanismos, es muy útil recurrir al Convenio de Budapest. Bien, se compone de dos secciones, la brigada. Por un lado tenemos la sección de delitos en las telecomunicaciones y criptoactivos, ¿vale?, que de forma muy rápida son dos grupos de investigación y se encargan de los delitos de propiedad intelectual, tipo IPTV, normalmente temas digitales, o car sharing, ¿vale?, la distribución de contenido protegido por propiedad intelectual, estafas que intervenga una línea telefónica, SIM swapping, smishing, phishing, delitos relacionados con teléfonos de tarificación adicional, delitos relacionados con criptomonedas y delitos relacionados con inteligencia artificial, como comentó hace un par de charlas Sheila, ¿vale? Lo único relacionado con inteligencia artificial que no entraría dentro de esta sección es todo aquello relacionado con producción de archivos de explotación sexual infantil, ¿vale?, de pornografía infantil, que sería la sección de protección al menor la encargada de investigarlo. Y por otro lado tenemos la sección de seguridad lógica, la cual dirige mi jefe, el inspector jefe Diego Alejandro Palomino, ¿vale?, compuesta por tres grupos, dos grupos de investigación, mi grupo Ciberataques 1 y un segundo grupo de ciberataques, ¿vale?, y además tenemos, como veremos ahora, un grupo técnico operativo de apoyo al resto de unidades y con alguna otra función que os comentaré. ¿Qué hacemos los grupos de ciberataques? Además del ransomware que os acabo de explicar, pues investigación de acceso a sistemas, acceso ilícito a sistemas informáticos, espionaje industrial, robo de bases de datos, investigación de hechos relacionados íntimamente con malware, daños informáticos, denegaciones de servicio, defacements, ransomware, me lo salto porque lo acabamos de ver, robos de bases de datos, pues aquí por ejemplo tenemos una captura del foro Breach Forums, ¿vale?, que vimos el icono en mi presentación anterior, y es el principal foro en el cual se reivindican accesos ilícitos a sistemas informáticos de diferentes compañías con la ulterior sustracción de información. Entonces, publican, en este caso Telefónica, un robo de información a este tipo de empresas. Hace poco más de un mes, a finales de enero, detuvimos aquí en España, en Calpe, a un chaval de 18 años de edad, recién cumplidos, ¿vale?, para que veáis un poco cuál es el perfil de nuestros ciberdelincuentes, el cual se autodenominaba como NatoHub, ¿vale?, y fue capaz de atacar la base de datos de personal de la Guardia Civil, además de base de datos de la OTAN, Ejército de Estados Unidos, diferentes universidades españolas, Ministerio de Educación, Generalitat Valenciana, en fin, una lista bastante larga de ciberataques, ¿vale?, que pues tenía en jaque a nosotros, a la Guardia Civil y a los servicios de inteligencia españoles, ¿vale?
algo realmente grave, y que el chaval pues, no era del todo consciente de la gravedad de los hechos que estaba cometiendo. Y luego tenemos, como os adelantaba antes, el grupo técnico operativo, que no es un grupo de investigación propiamente dicho, porque lo que hace es dar apoyo técnico y apoyo logístico al resto de grupos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, pero sobre todo de otras unidades de policía judicial, ¿vale? Grupos de drogas, grupos de robos, pues cuando van a hacer una entrada y registro se encuentran hoy en día con multitud de dispositivos, porque hoy en día el uso de las nuevas tecnologías participa ya en cualquier tipo de delito y, por tanto, hacen falta expertos en informática forense para poder acceder a este tipo de equipos y extraer la información. Por lo tanto, apoyo técnico a otros grupos, realización de volcados de dispositivos, ¿vale? Cuando intervenimos un dispositivo de almacenamiento masivo de información, ya sea un teléfono, un disco duro, el aparato que sea, pues sacar la información de ese dispositivo para poder trabajar sobre la información sin alterar la prueba original y de esta manera poder garantizar la famosa cadena de custodia, ¿vale? Que es siempre a la cual van a atacar los abogados defensores en el proceso judicial. Entonces, eso hay que hacerlo de forma correcta, minuciosa, precisa y pues este grupo son los especialistas. También son los encargados de proporcionar seguridad a la red de la unidad y de prestar formación al resto de miembros de la unidad, ¿vale? Serían parte de los miembros más especialistas que tenemos. Y como cierre de la ponencia, pues os queremos comentar cómo poder llegar a trabajar en la Unidad Central de Ciberdelincuencia. ¿Es necesario ser ingeniero informático? No. Obviamente, si eres informático, pues te va a facilitar el día a día y el trabajo, porque en determinados grupos de trabajo, por ejemplo, en ciberataques, donde estoy yo ahora, pues se ven cosas bastante técnicas y obviamente el tener esos conocimientos te ayuda. ¿Y es imprescindible? No, para nada, ¿vale? Vamos a empezar hablando de las diferentes escalas que hay en la Policía Nacional, ¿vale? De abajo arriba serían estas 7 escalas, empezando por la escala básica, ¿vale? Compuesta de 2 categorías, policía y oficial de policía. Luego tendríamos la escala de subinspección, compuesta por la categoría de subinspector. La escala ejecutiva, que está compuesta de 2 categorías, inspector e inspector jefe. En nuestro caso, en el caso de Virginia y en mi caso, somos ambos inspectores, y en el caso de Diego, pues sería inspector jefe, el que tenemos inmediatamente por encima. Y luego la escala superior, pues serían los mandos superiores de la policía, comisarios y comisarios principales. Para que os hagáis una idea, la Unidad Central de Ciberdelincuencia está comandada por un comisario principal, ahora mismo está vacante, pero lo normal es que sea un comisario principal, cada una de las brigadas por un comisario, cada una de las secciones por un inspector jefe y cada uno de los grupos de investigación por un inspector, ¿vale? Luego, por encima de estos comisarios principales, hay determinados puestos que ya comandan pues, las comisarías generales, las estructuras superiores de la policía, pero todos ellos son comisarios principales, ¿vale? Con un cargo en concreto en un determinado momento. ¿Opciones para entrar a la policía? Tenemos 2 opciones, o bien el acceso a través de la escala básica, que es al que recurre la mayoría de la gente, porque es donde más plazas obviamente se ofertan. Al final esto es una pirámide, ¿vale? Las escalas inferiores son las escalas que se componen de mayor número de gente y la escala superior pues es donde menos gente habría. Y como os digo, se puede acceder o bien a través de la escala básica o bien a través de la escala ejecutiva. En nuestro caso, si no me equivoco, accedimos los 2 por escala ejecutiva, ¿vale? Quiere decir, Virginia no, que lo cuente ella ahora después. Quiere decir que, en mi caso, directamente terminé la carrera, Ingeniería Informática, estuve 3 años en concreto estudiando la oposición, ¿vale? Tuve que cerrar los libros de informática, ponerme a estudiar Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Constitucional, o sea, como prácticamente hacer la carrera de Derecho más
toda una rama bastante amplia de ciencias relacionadas con la sociología. Obviamente es un esfuerzo muy grande y te tiene que apasionar este tipo de trabajo, ¿vale? Aquí en la policía tampoco nadie nos hacemos ricos, somos funcionarios. Tenemos un sueldo que, en mi opinión, es bastante digno y ahora mismo está bastante bien, pero obviamente en una empresa privada un ingeniero informático podría llegar a ganar más dinero, pero con el riesgo de que en cualquier momento te pueden echar a la calle. Nosotros somos funcionarios, tenemos mayor seguridad, pero lo mejor de la policía es que, por lo menos en mi caso, yo no tengo la sensación de acudir a mi centro de trabajo a trabajar, sino que yo voy a hacer lo que me gusta, ¿vale? Obviamente madrugar a todo el mundo nos joroba, pero una vez que llego a mi puesto de trabajo se me olvida rápidamente. ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar a través de las dos escalas de la policía? Sí, vale. Voy a desvelar mi entrada en la Policía Nacional. No, como decía Javi, evidentemente hay varias maneras de entrar, casi dos o casi tres, porque una es entrar desde escala básica, que es de policía, ¿vale? Una vez que entras de policía puedes ir ascendiendo, ¿vale? Y puedes de policía, cuando estás un tiempo, puedes pasar a oficial, después a subinspector, después así a inspector, ¿vale? Otra manera es entrar directamente en escala ejecutiva, que es lo que hizo Javi. Opositar y entrar, a inspector directamente y luego ir ascendiendo para arriba. Y la que hice yo es un mix, un híbrido de las dos, porque yo entré en escala básica, estuve 2 o 3 años en escala básica como policía, 2 o 3 años trabajando en una comisaría de distrito y a los 3 años podía haber ascendido a oficial y después ascender a subinspector, pero decidí opositar directamente y aprobé la misma oposición que aprobó él, solo que yo ya era policía. Aprobé esa misma posición y salté a escala ejecutiva directamente, ¿vale? Ese es el híbrido. ¿Qué es lo que necesitamos para entrar? Pues necesitamos nacionalidad española y, sobre todo, tener muchas ganas, sobre todo. Pero, en cuanto a estudios se refiere, grado para opositar a la escala ejecutiva, nos piden grado, y bachillerato equivalente para entrar en escala básica. La oposición de escala básica, bueno, pues es algo más sencilla, ¿no? Porque, bueno, pues no se pide carrera ni nada y es algo más sencilla. La oposición en escala ejecutiva, pues tiene su aquel. La verdad es que tienes que estudiar bastante. Pero bueno, como en otra oposición, quiero decir, al final es una cosa que es para toda la vida y sobre todo, bueno, eso, se necesita tener muchas ganas y ganas de aprender. ¿Por qué yo estudié periodismo en su momento? Entonces estudié periodismo y luego empecé a pensar, ¿no? Porque cuando tenemos 18 años no tenemos ni idea de lo que queremos hacer. Al final siempre preguntamos a la gente de ¿yo para qué valdría? ¿Tú cómo me ves? Porque con 18 años no tienes todavía, o sea, yo estaba perdida, vamos, yo no tenía ni idea de lo que quería hacer. Así como mi hermana desde que tenía 5 años, ella dijo que quería ser policía nacional y casarse de blanco. Yo dije, pues mira, yo no sé si me voy a casar y no sé lo que voy a ser de mayor. Pues al final me lo planteé y dije, a ver, periodismo, si es que yo no quiero saber lo que hacen los famosos, ni cuándo tienen hijos, ni, en fin, yo me gusta investigar, pero otro tipo de cosas, ¿no? Entonces fue cuando me lo planteé y dije, y además, si entras en la Policía Nacional, no hace falta tener claro lo que quieres, porque que me apetece dedicar, que me gusta la investigación, tengo Policía Judicial. Que de repente digo, pues ahora me apasiona analizar cosas, pues me voy a científica. Que lo que quiero es patrullar las calles y lo que quiero es dar seguridad y servicio al ciudadano, tengo seguridad ciudadana. Que me gustan los caballos, caballería, los perros, caninos. En fin, hay 1000 posibilidades dentro de la policía que puedes dedicarte a un montón de ocupaciones y podemos movernos de una unidad a otra. Que te gusta la informática y tienes nuestra unidad de delitos informáticos, donde además nunca te aburres porque siempre hay cosas diferentes que investigar. Eso es lo bueno de esta profesión, que yo, al igual que dice Javi, la verdad es que no me canso, ¿no? No me canso de trabajar y no me canso de ir al trabajo, a pesar de que tengo familia, tengo 4 hijos, pero mi trabajo al final pues me ayuda a desconectar y además saber que lo que estás haciendo, que estás ayudando a otras personas, ¿no? Que estás ayudando, que el reto de poder investigar, de poder identificar,
no sé, a mí es una profesión que me encanta, evidentemente, y que dentro de ella tienes miles de posibilidades. Por lo tanto, teniendo ganas de aprender, siempre aprendes cosas nuevas. Yo cuando entré no sabía nada de informática y ahora llevo casi, más de 10 años, vamos, que yo no sabía lo que era una IP cuando entré a la unidad. Y después de más de 10 años, pues soy bastante capaz de llevar a cabo casi cualquier investigación, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es tener ganas de aprender, mente abierta y en fin, al final es una profesión que a mí por lo menos no me cansa. Vale, en cuanto al proceso selectivo. En cuanto a la cronología del proceso selectivo, pues siempre empieza con la oferta de empleo público, que es la publicación de las plazas que se ofertan para ese año, ¿vale? Se publicitan tanto las plazas para escala básica, que en los últimos años, si no me equivoco, rondan en torno a 2.500 plazas, ¿vale? Y se publicitan las plazas para escala ejecutiva, que en los últimos años pues vienen siendo en torno a 100, ¿vale? Se abre el plazo de presentación de solicitudes, se publica la lista de aquellas personas que han presentado la solicitud, se publica la lista definitiva y la fecha del primer examen. Normalmente, o por lo menos en nuestra época, se empezaba haciendo las pruebas físicas. Si no me equivoco, creo, esto lo van cambiando cada año, ¿vale? Unos años se hacen primero las pruebas físicas, otros años se hacen después. En escala básica hay un test de conocimientos, un examen tipo test, hay un test de personalidad, hay unos psicotécnicos y hay una prueba de idioma, ¿vale? Además, en escala ejecutiva también hay un supuesto penal que, pues bueno, es la prueba un poco que marca la diferencia entre una oposición y otra, porque es una prueba, sobre todo para aquellos que no venimos del mundo de derecho, bastante compleja. También el temario pues es más del doble, el de escala ejecutiva, ¿vale? Por lo tanto, ahí radica un poco la diferencia. Y luego, pues finalmente, hay un reconocimiento médico, una entrevista personal y se publica la lista de aprobados. Los periodos de formación, en el caso de escala básica, es un curso lectivo en la Escuela Nacional de Policía en Ávila, mientras que el periodo de formación de la escala ejecutiva para entrar de inspector actualmente es un curso y medio, ¿vale? Luego, después de esos cursos en Ávila, hay un periodo de prácticas, que para escala básica es un año completo y para escala ejecutiva son 6 meses. Por lo tanto, el periodo de formación actualmente es el mismo, 2 años para las dos escalas. Y ya para resolver la pregunta que normalmente siempre nos hacéis, ¿cuál es la diferencia real entre el trabajo de un inspector y el de un policía? Que si os parece se lo dejo a Virginia. Bueno, pues la diferencia de puesto de trabajo entre un policía y un inspector, pues el policía es el que se encarga, bueno, dentro de todas las misiones que hemos dicho, ¿no? De que tenemos policía judicial, policía científica, pues al final es el que hace el trabajo de campo, ¿no? Y el inspector, dependiendo también, os digo, en qué unidad estemos, ¿no? Porque como tenemos comisarías generales, estamos distribuidos, que eso no sé si lo hemos comentado, estamos distribuidos de manera nacional, entonces tenemos unidades centrales y unidades territoriales, con las que también nosotros después colaboramos, ¿no? Y ellos, bueno, ellos colaboran con nosotros. Nosotros, al estar en una unidad central, coordinamos todo lo que se hace en las territoriales. En delitos tenemos muchísima participación en la unidad en delitos tecnológicos, porque al ser un tema global nunca pasa un delito, no es como un robo que se produce en el distrito X, no. Aquí las estafas se producen aquí, en Zaragoza, en Mallorca y en Cataluña. Entonces, las unidades centrales coordinan todas esas operaciones. Entonces, los policías al final en los grupos, tanto en los grupos como en las comisarías, en seguridad ciudadana, en cualquiera de los ámbitos, ejecutan y llevan a trabajo el trabajo de campo, patrullan en las calles, van a los avisos de las llamadas. En comisarías de policía judicial, pues bueno, se encargan hacen seguimientos, hacen vigilancias. Todo el trabajo de campo, el trabajo de calle y en el caso de la unidad, pues el trabajo de campo, aunque no haya que salir a la calle, ¿vale? Por el otro lado, los inspectores al final tienen un trabajo de responsabilidad que es un trabajo de jefe de grupo. Como bien ha comentado Javi, el inspector es el jefe de grupo, así como el inspector jefe es el de sección. Por lo tanto,
Nosotros estamos por debajo del inspector jefe, que es el que coordina un poco y bueno, pues coordina esos grupos, y como inspector yo tengo la misión de llevar mi grupo. Tengo que gestionar los recursos humanos que tengo, tanto esté en Policía Judicial como si estoy en Seguridad Ciudadana. Tengo que gestionar medios, tengo que gestionar recursos humanos y recursos materiales, ¿vale? Dirigimos un poco las investigaciones, vamos a las reuniones con fiscales y jueces, organizamos el trabajo y bueno, dirigimos un poco al grupo, ¿vale? Y al final somos los jefes del grupo, pues dirigimos lo que se hace, damos el visto bueno a las operaciones y nos encargamos de gestionar. Los inspectores tenemos ahí un puesto un poco, tenemos que encargarnos de gestionar a los compañeros, a los policías, oficiales y subinspectores que están en el grupo, y tenemos que dar las explicaciones oportunas a los jefes de sección y a los comisarios cuando nos las piden. Por lo tanto, estamos ahí, hacemos un poco de paraguas entre arriba y abajo, pero creo que el puesto de inspector, para mi gusto, es de los más bonitos que hay, porque haces muchísimas cosas y porque tienes mucha mano también para poder tomar muchas decisiones, ¿no? Y bueno, al final es un reto. Evidentemente, de policía también, porque al final a mí antes una cosa que me gustaba mucho cuando era policía era estar en la calle, hacer los seguimientos, las vigilancias, era una cosa que me encantaba. Evidentemente, cuando eres jefe de grupo ya no sales a la calle porque eso lo hacen otras personas, ¿no? Entonces, bueno, cada categoría y cada escala y cada puesto tiene un poco su gracia, sus cometidos, sus cosas positivas y negativas, como en todos los trabajos, ¿no? Yo no sé si por nuestra parte, a ver si tenéis alguna duda, aclaración, comentario, cualquier cosa que... sí, veo una. Déjale el micro a... Sí, lo paso. Vamos a hacer solo una pregunta y luego, si queréis, ya habláis con el resto, etcétera, ahí de tú a tú, porque nos estamos yendo un poco de tiempo, ¿vale? Vale, quería hacer una pregunta sobre seguridad informática, que habéis hablado sobre ello, y es que ¿qué garantías tenemos de que grandes empresas como Meta y Google, que recopilan una gran cantidad de metadatos sobre nosotros, no hagan un mal uso de ellos? Porque ya ha habido escándalos como Cambridge Analytica. Bueno, pues garantías... ¿Te has leído los términos y condiciones? ¿Alguna? Yo me lo leí en diagonal. Garantías ninguna. Pero no ya solamente estas grandes empresas, es que hoy en día el Big Data ha entrado, o sea, la información hoy en día es lo más valioso que hay. Entonces, las empresas más valiosas del mundo son las que más información tienen. Hay empresas como las que has mencionado que tienen muchísima más información que muchas agencias de inteligencia de diferentes países. Entonces, una cosa es lo que hacen oficialmente con los datos y otra lo que hacen de verdad. Obviamente, garantías no tenemos ninguna. Muchas gracias, Javi, muchas gracias, Virginia.